Buenas tardes, amigos. 8 días después de este gran evento que tuvimos de béisbol y la reunión donde convivimos todos los amigos del Callejón Zetas, nos encontramos en la casa de Jorge y Chayo Escobedo para continuar con las pláticas que hemos venido teniendo, en lo cual estamos dejando un legado que tiene que ver con historia, con cultura, con las familias, lo que era la geografía del callejón, lo que les gustaba, lo que no les gustaba, etc. Y el día de hoy empezamos con Jorge y preguntándole a Jorge, para empezar, nos gustaría que nos empezara a hablar de algunos aspectos de su familia. Número uno, quiero decir esto, antes de seguir con esto, acabamos de llegar, veníamos con mi mamá y platicando y comentándole que veníamos para acá, nos empezó a introducir, su papá se llamaba Agustín. Entonces, sí nos gustaría que nos empezara a hablar de sus padres, que nos empezara a hablar de sus hermanos, de lo que era la familia, de dónde vienen, cuándo llegaron, dónde radicaron, lo que compraron, de dónde a dónde era la propiedad, con quién colindaba, quiénes eran los vecinos, etc. De lo que más se recuerde. Jorge, buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. Gracias a ti que vienes a visitarme. Pues mis papás, originalmente mi papá era, es muy largo platicarlo, pero mi papá era de Durango, mi mamá nació en Pomona, California. Se conocieron en Mexicali, ahí se casaron, ahí nacieron mis hermanos, los mayores. Se venía por el calor aquí mi papá a trabajar a Chula Vista y le rentaban casas a doña Chayo y a la tía de Chayo. A mi tía Panchita. A Panchita, ahí le rentaban casas porque se venían huyendo del calor que hacía en Mexicali. Y mi papá trabajaba en Chula Vista y entonces, pues en aquel tiempo era pura agricultura, trabajaban en el campo. Entonces, por fin un día decidieron venir y comprar una propiedad en Tijuana. Ya a radicar aquí para evadir el calor de Mexicali. Y compraron esa propiedad en el Callejón Zeta. Callejón Zeta número 66. Y colindaban con Doña Virginia, colindaban con ¿cómo se llamaba la mamá de los Ramírez? Doña María. Familia Ramírez. Era la familia Ramírez que tenía esa propiedad ahí y tenía propiedad enfrente de Doña María. Tiene unas propiedades muy grandes, ellos habían venido muchos años antes que mi papá. Y pues a mí me tocó nacer ahí en el Callejón Zeta. Yo nací en 1947 ahí en el Callejón Zeta. Ahí crecí, yo iba a la escuela Lázaro Cárdenas y pues ahí jugaba ahí en el Callejón Zeta, ahí cuando llovía pues era un lodazal y ahí jugábamos abajo del poste ahí, las canicas y el trompo y todo, ¿no? Y ahí crecimos, ahí conocí mucha gente, ¿cómo se llamaba los burreros, cómo se llama? Doña Vicenta. Doña Vicenta. El señor Franco, que era su esposo. Señor Franco, que era su esposo. Pues Doña Virginia. Don Luna. La señora Luna. Que estaban enseguida de los Gutiérrez. Sí, pues tanta gente que ya me tocó conocer. Los Gutiérrez, sí, son parientes. Son mis tías, sí. Son parientes de mi esposa, primas hermanas de mi esposa. Pues a Pachita y pues ahí toda la gente que vivió en el Zeta, los Olvera, ya acá entrocaba la calle Coahuila, que entrocaba acá con el Callejón Zeta. Y pues ahí conocí a mi esposa, que éramos muy amigos y tantos muchachos que conocí. ¿Cuántos hermanos fueron ustedes en total? Esa sería una de las preguntas.
Sí, cómo no. Y si puedes mencionar los nombres para que queden grabados. Sí. Y la otra, en aquellos tiempos, estamos hablando del 40 y tantos, para que una mujer se aliviara, iba al hospital, porque es muy interesante lo que en el receso nos estabas platicando, o sea, cómo se daban los partos en aquellos tiempos. No, pues yo nací ahí en la casa, ahí en la recámara de mi mamá y papá, porque en aquel tiempo pues no había sanatorios, no había clínicas. Venía la partera. Venía la partera a la casa y ahí la señora tenía a su bebé ahí, en su cama ahí con todo, ¿verdad? No, yo ahí nací en la casa esa y creo también mis hermanas de la misma manera, mis hermanas mayores. Y mis hermanos, pues ellos ya estaban grandes, tenían grandes, pues, adolescentes de Mexicali. Y hasta noviaron ahí con las Gutiérrez y con otras muchachas de ahí. Mi hermano Rodolfo, mi hermano Alfredo, mi hermano Alfonso, mi hermano Abelardo, mi hermana Lilia, mi hermana Licha y yo, que soy el más chico, de 7 hermanos, 5 hombres y 2 mujeres. Y pues mis hermanas se casaron con muchachos cercanos de ahí también. Se casaron con una familia de Matamoros que tenían su propiedad acá en Coahuila. Y los otros son Elías Sánchez, que vivían acá enfrente de la Colonia Federal. O sea que no estábamos muy lejos ahí. Ya mi cuñado falleció, el mayor de mis cuñados ya falleció. Pero lo curioso es que eran primos hermanos ellos y se casaron con 2 hermanas. Y mis cuñados eran primos hermanos. En lo que recuerdas estás recordando el callejón, el barrio, en aquellos tiempos, lo que tienes recuerdos, ¿cómo era Tijuana en aquel tiempo? ¿Qué tan grande era? Tijuana era muy chiquito, comparado ahora, ¿no? Que está lleno de colonias. Tijuana, de la zona norte, llegaba más o menos aquí a la Mesa, pero estaba muy despoblado, eran puros ranchos. Mi papá nos traía de paseo y nos traía acá para la presa. Y era un caminito de dos vías. Pero Tijuana en sí, el centro era chiquito, pues casi todos nos conocíamos, porque pues no era más que la zona norte y el centro, la calle Primera, a la calle 10, por decirlo así, y el Boulevard Aguacaliente, pues ya estaba muy fuera de Tijuana, ya no caminaba uno hasta allá, pues. Llegabas hasta el High Life por ahí, más o menos, era lo que era Tijuana en aquel tiempo. Que tenía Tijuana en aquel tiempo unos 60,000 habitantes. ¿En qué año sería? ¿En el 50 y tanto, cuando tienes uso de razón? Sí, yo tenía como unos 8 o 10 años. Estamos hablando que sería como en el 47, sería en el 55. Más o menos, por ahí, sí. Sí, mi papá tenía él tenía un Buick 53, que era un carro usado, pero seminuevo, ¿no? Y era un buen carro. Te puedo platicar que ¿Que le cantaste al presidente? bueno, pues eso es otro. Pasamos al siguiente segmento.